Saludos líderes. Bueno, qué gusto estar acá con ustedes hoy. Mi nombre es Tatiana García. Trabajé en la industria de consumo masivo 20 años, hice prácticamente toda la carrera y al final estuve gerenciando departamentos comerciales, departamentos de mercadeo y hace 5 años me dedico a hacer lo que me apasiona y es que soy entrenadora y formadora de líderes. Soy coach y mentor certificado. Escribí un libro hace más o menos 2 años para mujeres enfocado en liderazgo de la mujer. Creé algo llamado líderes desde el ser por una razón, y es que es muy difícil que seamos buenos líderes si no somos buenas personas. Se habla hoy mucho del tema del liderazgo y pareciera que fuera algo cliché, pero realmente no es algo cliché, es algo que hace más de 50 años surgió como una necesidad dentro de las organizaciones, donde se dieron cuenta que los empleados más motivados son mucho más productivos y que las personas muchas veces no le renuncian a la empresa, le renuncian es al jefe. Hoy vamos a hablar un poco sobre ese liderazgo que inicia desde nosotros mismos y abordaremos algunos temas de inteligencia emocional. Inteligencia emocional claramente no es que sea algo cliché, sí ha venido tomando mucho más fuerza con el tiempo, porque si no aprendemos a gestionar nuestras propias emociones, difícilmente vamos a tener relaciones perdurables en el tiempo, consolidadas, y tendremos bastantes problemas. Entonces, quise llamarle liderándome con inteligencia emocional. En primer lugar, traje esta foto acá porque quiero que pensemos en algo. Y es, muchas veces somos responsables de absolutamente todo. Escuchaba hace un tiempo un concepto que me llamó mucho la atención y es que yo soy líder de mi metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo liderar absolutamente todo lo que ocurre conmigo. Eso es mi responsabilidad. Pero es muy difícil liderar el clima, liderar el gobierno, liderar la reacción de otro, liderar un resultado, porque definitivamente eso no está en mis manos. Quiero contarles esta historia y es que Ernestine es una mujer norteamericana que ya este año está más o menos entrando a los 85 años y es una de las fisicoculturistas más reconocidas de mayor edad en el mundo. Vemos al lado una abuela, divina esa abuela. Definitivamente yo creo que los que hemos tenido abuelitas sabemos lo hermosas que son a esa edad, pero Ernestine se ve totalmente diferente. La historia de Ernestine es simple. Ella era una mujer que hasta los 53 años más o menos era sedentaria, no le gustaba hacer deporte. Yo estoy segura que cada persona que esté aquí escuchando mi mensaje le gusta el deporte, pero bueno, ella era sedentaria. Y resulta que su hermana, que era su gran amor, ella le encantaba practicar deporte y en alguna oportunidad le dijo, Ernestine, vamos a hacer ejercicio. Y Ernestine con pereza y con mamera, pues le hizo caso a la hermana y se fue a hacer deporte con ella. Resulta que comenzó a hacer deporte de 1 a 2 horas y casi 3 años después a su hermana le encuentran una enfermedad grave en el cerebro, cáncer en el cerebro, y fallece. Automáticamente Ernestine pues hace lo que cualquier ser humano haría, ¿no? Entra en depresión, no se levantaba de la cama. Ella cuenta que se deprimió y no aceptaba la vida de su hermana. Pero al cabo de varias semanas, su hermana se le apareció en sueños y le dijo, Ernestine, quiero que sigas haciendo lo que tanto me gusta, que es ejercicio. Busque la historia en Google y se va a dar cuenta de esta historia tan inspiradora. Ernestine en ese momento como que siente una fuerza diferente y se levanta y comienza a hacer ejercicio. Y después de hacer 1 hora regañadientes, comenzó a hacerlo 4 veces, 4 horas durante el día. Allí es que más de 30 años lleva esta mujer ejercitándose, siendo lo que es y de hecho inspirando a casi toda la humanidad, mostrándonos que podemos ser muy diferentes. Y definitivamente a veces en nuestra vida ocurre lo mismo. Nos podemos ceñir en una gran depresión, podemos deprimirnos, podemos pensar que no tenemos una motivación aparente y pues muchas veces no se nos aparece nadie en sueños. Realmente somos nosotros los que a través de nuestra autodeterminación tenemos que entender que hay una necesidad latente que nos está pidiendo a gritos que cambiemos. Esta es la historia de Ernestine. Y aquí nos preguntamos, bueno, cuando yo veo a Ernestine del lado izquierdo y a la otra abuela del lado derecho, pues ¿qué es lo que las hace tan diferentes? Esa sería la cuestión acá. ¿Por qué una elige una cosa y por qué otra elige otra cosa? Lo que me define son los mapas mentales. ¿Qué son los mapas mentales? Quise utilizar en este caso como ejemplo un árbol. Nosotros vemos un árbol y del árbol vemos
sus hojas, sus tallos, sus frutos. Y eso para nosotros sería lo que la gente ve exteriormente de nosotros. Nuestras acciones, los resultados que obtenemos, la manera en que nos dirigimos a otros, los mecanismos de acción que tenemos para liderar, ese estilo de liderazgo que nos caracteriza, pero hay algo que la gente no ve. Pensemos en el árbol, nuestras raíces. Lo mismo ocurre con nosotros. ¿Y eso qué son para los humanos? Los marcos teóricos, los paradigmas y las creencias. En esencia, algo así como dicen, y es que por sus frutos los conoceréis, o de la grandeza de su corazón habla la boca. Lo que usted es por dentro, en esencia, es lo que usted está reflejando afuera. Por eso a veces dicen, pues, ¿qué espera de esa persona si es que no tiene eso adentro? Si yo no tengo amor dentro mío, muy difícilmente voy a poder dar amor. Ese es el mensaje. Y bueno, ¿de dónde yo construyo esos mapas mentales? Claramente tienen que ver mucho con mi crianza, tienen que ver mucho con las amistades, tienen que ver mucho con lo que me ha marcado durante mi existencia, las personas con las que me rodeo, pero lo vamos a ver para que aquí mismo usted comience a cuestionarse y se dé cuenta qué es lo que construye en usted, en esencia, esos mapas mentales. Sin ir tan lejos, usted es lo que piensa. Realmente durante el día usted puede tener alrededor de 70.000 o 80.000 o hasta han dicho que 90.000 pensamientos. Pero si usted se pone a pensar, cuando usted piensa negativo, cuando usted piensa con falta de fe, con miedo, con incertidumbre, si se da cuenta, su estado se pone de esa forma. Si usted es lo que piensa, lo invito a que comience a regular sus pensamientos. ¿Qué tal si piensa mejor? Porque finalmente usted es el fruto de lo que está pensando y usted está construyendo continuamente a través de ese pensamiento. De otro lado, lo que usted dice, y más de lo que usted dice también es lo que usted se dice todo el tiempo. Si usted permanentemente se está hablando como fracasado, como de malas, como eso no es para mí, como es que yo sé que no voy a poder, pues finalmente eso es lo que usted va a estar reflejando y lo que usted está diciendo. A propósito, quiero recomendarle un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Él habla aquí de lo importante del poder de la palabra. La palabra no es como muchas personas lo dicen, y es que argumentan que las palabras se las lleva el viento. Perdóneme, eso es puro cuento. Las palabras son acuerdos o contratos que usted firma continuamente. Nomás quiero que piense en esas cosas que usted dijo hace algún tiempo y que hoy en día las ha podido ver manifestadas en su propia vida. Definitivamente, si usted es lo que dice, comience a regular un poco esas palabras que usted está diciendo continuamente. Hay personas que dicen, yo soy de malas. Y si usted continuamente está diciendo eso, ¿no cree que lo puede volver una realidad? O hay personas que dicen, es que yo no soy de buenas con las parejas, o es que en el amor salí muy de malas. Cuando usted lo está diciendo continuamente porque tuvo alguna experiencia y eso generó un patrón en su vida, por lo general lo que usted está haciendo es que está aumentando ese resultado, está aumentando y está ensanchando esa energía para que las cosas sean tal cual como usted las dice. Quiero que tenga en cuenta esta otra frase, todo se hará conforme usted ha creído. Entonces, si usted está diciendo continuamente algo negativo sobre usted, ese va a ser el resultado que usted va a tener. Resulta que en este libro, de los Cuatro Acuerdos, hablan de dos chicos que son súper desordenados, son indisciplinados, son un problema completo. En un estudio revisaron qué podían hacer con estos dos chicos para ver si habían cambios notables en ellos. Se reunieron sus profesores, sus directivos, sus padres y acordaron que a uno de estos chicos le iban a hacer algo que se llama refuerzo positivo. Y era que a pesar de ser tan necio, desobediente, indisciplinado, le iban a decir que era bueno, que cada vez lo estaba haciendo mejor, que él podía, que él tenía grandes capacidades para hacer determinadas cosas. Pero al otro chico, por el contrario, le hablaban de manera negativa, le decían, tú eres malísimo, si ves que tú eres peor, que tú eres una pena, etcétera, etcétera. Al cabo de 3 meses, evaluaron los resultados. Recuerde, eran dos chicos totalmente problemas. El chico que fue reforzado con mensajes positivos comenzó a ser excelente, se volvió disciplinado, organizado y definitivamente ese refuerzo positivo hizo que él comenzara a levantarse y a salir de su indisciplina y de su necedad. Pero el otro chico, por el contrario, empeoró totalmente.
Si nos damos cuenta y vamos a profundidad, nos vamos a dar definitivamente cuenta del poder de la palabra. Yo que estoy diciendo a través de mis palabras, porque puedo crear, porque puedo incluso dañar a alguien a través de lo que digo, o incluso puedo dañarme a mí continuamente. De otro lado, usted es lo que lee. Lo invito a que revise textos que lo ayuden, que lo hagan crecer, que le permitan elevarse mucho más alto, que cada vez que usted lee algún tipo de artículo o algo así, como que lo motive, lo inspire. Pero lamentablemente a veces nos quedamos con esos diarios amarillistas que nos muestran cosas que en el fondo nos generan mucho miedo. Y aquí quiero contar una historia y es que tuve una cliente que me decía, me da miedo cuando salgo. Vive en otro país y pues obviamente como cualquier país de Latinoamérica hay inseguridad, ocurren varias cosas. O creo que sin ir tan lejos, no solo Latinoamérica, ya vemos que casi en todo el mundo. Pero definitivamente ella cada vez que salía pensaba que algo malo le iba a pasar. Le pregunté cuál era la razón para sentir miedo. Y me dice, es que veo las noticias y las noticias pues por lo general no son buenas. Las noticias por lo general me muestran pues todo lo que pasa afuera. Entonces aquí el cuestionamiento es, ¿para qué ver noticias? Si podemos elegir otras cosas que sean más positivas. Quiero que analice una cosa, el morbo vende. Si usted ve el amarillismo vende. Si usted ve el noticiero no tiene buenas noticias. El noticiero por lo general tiene casi 70% de malas noticias o un poquito más y el resto pueden ser algunas cosas de farándula, opticitos que llaman la atención. Pero precisamente esto ¿a qué se debe? Hay una parte de nuestro cerebro que le gusta el morbo. Por eso es que las noticias negativas venden, porque a la gente le gusta el morbo. Nomás haga un ejercicio. Cuando usted va por una avenida, por una carretera y ve que hay un accidente, deténgase un momento a ver. El accidente en sí no es el que genera el trancón. El que genera el trancón es simplemente el morbo. La gente mirando a ver qué pasó, detienen sus vehículos, muchas veces se amotinan a mirar y si nos damos cuenta, esto es morbo. Entonces, finalmente, nuestros mapas mentales están construidos por lo que nosotros estamos leyendo continuamente, por lo que nosotros estamos viendo, por lo que estamos escuchando. Así que cuidado con las noticias porque muy generalmente lo que nos dejan es esa sensación de miedo, de angustia, de preocupación, de creer que todo está mal. A la edad que tengo puedo asegurarle que durante toda mi vida he visto que los noticieros llevan malas noticias, pero nosotros podemos elegir en qué sintonía queremos andar o a qué frecuencia queremos vibrar. Y finalmente, usted es la gente con la que está rodeado. ¿Esto qué quiere decir? Quiero que piense cuando usted va a un grupo y escucha a la gente quejándose. Continuamente están hablando mal y el gobierno es malo y el clima es malo y este sector es malo y todo es malo. Usted automáticamente queda impregnado con esa energía. Pero ¿qué pasa cuando usted habla con gente que es optimista, que es motivada, que tienen emprendimientos, que sueñan, que quieren hacer cosas? A usted trata de pegársele eso. Y más adelante vamos a ver por qué eso es pegajoso. Entonces, definitivamente, si usted ve aquí, si usted lo que piensa, lo que dice, lo que lee, lo que escucha, la gente con la que está rodeado, eso pertenece exclusivamente a usted. Esto no es responsabilidad de nadie, porque usted es el que define qué es lo que quiere llevar a su mente. Así como nos alimentamos, y el objetivo es que nos alimentemos bien, así alimentamos nuestra mente, alimentamos nuestro cuerpo con alimentos que nos llevamos a la boca y alimentamos nuestra mente con lo que utilizamos con estos sentidos, vista, oído y generalmente lo que logramos percibir en las otras personas. Definitivamente es nuestra elección. Pero también hay algo muy importante cuando se trata de mapas mentales. Por un lado, liberar cargas. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, una persona que es grosera, que responde mal, que pareciera que con una simple palabra esta persona reacciona de una manera muy negativa, muy grosera y decimos, pero solamente le dije una cosa y explotó. O hay otras que se caracterizan porque cualquier cosa las hace como prender, algo así. Quiero que piensen algo. Si una persona está cargada de emociones, de sentimientos, de rabia, de odio, fácilmente ante cualquier situación va a explotar. ¿Por qué? Porque lleva eso ahí y está buscando la manera de sacarlo con quien sea. Aquí es la importancia de no tomarnos nada a nivel personal. Si alguien llega a usted de manera agresiva, la recomendación es no se monte en el mismo bus de agresividad.
¿por qué no baja el tono de la voz y trata de hablar de una manera más cálida y se va a dar cuenta de la reacción de esa persona? Esa persona actúa así en esencia porque es lo que ella lleva dentro de sí. Ella no actúa así porque es por usted, porque no lo quiere o porque lo tiene entre ojos, no. Esa persona es una clara evidencia de que adentro hay algo que tiene que trabajar, algo que tienes que superar. Y a usted también le dejo el mensaje y es, ¿cree que tiene algo que liberar, algo que perdonar, algo que soltar? Empecemos por relaciones básicas. Nuestras relaciones bases siempre van a ser nuestros padres. Se lo dice a alguien que tuvo que sanar y perdonar a sus padres porque me crié fue con una abuela y nunca tuve la imagen visible en mi niñez de mi papá ni mi mamá. De hecho, mi papá lo conocí hace como 6 años. Pero esa relación con ellos era terrible. Era una relación distante, era una relación con odio, con juicio, y así mismo funcionaban las áreas de mi vida. Cuando me puse a adentrarme en este tema, me di cuenta que los padres por lo general marcan muchas de nuestras relaciones en la vida. Si usted tiene una relación negativa con sus padres, usted va a tener unas relaciones negativas con la gente fuera. Si usted tiene, por ejemplo, una relación mala con el trabajo, quiero dejarle este mensaje. En esencia, cuando se creó la familia, pues el hombre era el trabajador y la mujer era la administradora. Hombre trabaja, lleva dinero a la casa, mamá recibe el dinero y lo administra. Imagínese usted cuáles dos relaciones creó usted ahí. Trabajo, porque papá es figura trabajo, y dinero, porque mamá es figura dinero. Así que si en su vida ha tenido problemas a nivel laboral, que rota mucho de los empleos, que el dinero no le rinde, que pasa como muchas personas dicen a veces que como que se les va por entre los dedos, como agua entre los dedos, quiero que piense cómo está su relación base. Hay un perdón genuino, un perdón sincero, porque muchas veces esas relaciones no sanadas y no trabajadas nos van trayendo un patrón de malas relaciones con parejas, con otro tipo de personas, que curiosamente nos vamos dando cuenta que se va pasando de uno a otro y es simplemente por algo que nosotros dentro no hemos sanado y no hemos liberado. De otro lado, competitividad. Sí, esto puede crear nuestros mapas mentales. Y quiero que tenga aquí en cuenta el concepto y la diferencia entre competencia y competitividad. Competencia es cuando yo vivo pendiente de mi vecino. Mi vecino tiene, a mi vecino le va mejor, pero miren que mi vecino sí y yo no. Eso es competencia. Vivir mirando fuera y no mirar dentro. Pero competitividad es muy distinto. Yo soy consciente que tengo que mejorar una habilidad en algo. Oiga, yo soy consciente que tengo problemas de temperamento. Yo creo que voy a trabajar un poco en eso. Yo soy consciente que si mejorara en esto podría irme mejor. Es hacerme responsable de mí mismo y trabajar en aquellas áreas de oportunidad que sé que tengo que trabajar. Claramente no tengo que estar mirando a mi vecino, sino tengo que estarme mirando yo mismo. Yo creo que para todos hay, yo creo que absolutamente todos tenemos derecho a vivir en plenitud, a vivir abundantes, a vivir bien, pero eso es un trabajo interno. Eso no depende de mi vecino ni de mi compañero, depende únicamente de mí. De otro lado, gratitud y merecimiento. Muchas veces damos por hecho que la vida nos debe algo. Qué bueno, pues tengo pies. Pero le quiero contar una historia. Cuando estaba haciendo una carrera, me encontraba siempre en la esquina de mi universidad un señor que le faltaban los bracitos, tenía como hasta aquí los pedacitos de brazo y cargaba un tarrito donde pedía monedas. No sé cómo lo sostenía, con este pedacito de sus brazos. Y andaba en una patineta donde cargaba su tronquito, porque no tenía piernas. Pero siempre que me lo encontraba, me sonreía. Yo iba a tomar el semáforo para voltear hacia mi universidad y él estaba ahí paradito. Y siempre llevaba una sonrisa enorme en su cara. Yo llegaba estresada, a veces angustiada, preocupada, estresada, y lo veía y decía, ¿cómo él sí puede sonreír cuando le faltan tantas cosas que yo sí tengo? Y él tiene la capacidad de valorar más la vida y de agradecer más por la vida, aún sin tener brazos, aún sin tener piernas. Muchas veces nosotros damos por hecho absolutamente todo lo que tenemos y se nos olvida lo privilegiados que somos. En alguna oportunidad en una sesión de coaching, una cliente me dijo, es que mi esposo es tan cansón, es que a veces no me lo tolero, es que es desesperante, y se quejaba, y se quejaba, y yo le decía, ¿y tú sabías que por ejemplo un día le puede pasar algo y nunca más está? Y se le aguaban los ojos y me decía, oye, sí, yo no lo había pensado. ¿Cuántas veces no agradecemos lo que tenemos?
esperamos a que nos haga falta para realmente ahí sí agradecerlo, ahí sí sentirnos satisfechos y privilegiados con lo que la vida nos está regalando. Creo que en este tiempo de COVID nos hemos dado cuenta de lo importante de valorar cada cosa, de valorar incluso el aire que respiramos. A veces nos duele la cabeza porque vamos tan rápido, que no nos tomamos el tiempo para respirar por la nariz conscientemente y regalarle un poquito de oxígeno a nuestra cabeza. Y entonces ella, ¿qué hace? Nos comienza a doler y nos dice, detente, toma aire, respira. Y esto tiene que ver con la gratitud. ¿Y qué pasa con el merecimiento? A veces nos pasan cosas maravillosas, cosas muy chéveres. Me ha pasado con algunas mujeres que me dicen, uy, es que ese hombre es increíble, es un tipo buenísimo, es un tipo súper chévere, pero quién sabe por cuánto tiempo, porque es que yo como que no creo mucho en el cuento. Pero aquí la pregunta es, si usted atrae una gran persona, ¿no será que es que usted es una gran persona y se lo merece? Por supuesto. Me he encontrado con mujeres o con hombres que están en procesos de selección en una organización y ellos llegan y dicen, es que, mira, seguramente no me va a ir bien en ese proceso porque es que allá hay gente de X universidad, Y universidad, y pues como yo soy de esta, de bajo perfil, no creo que me vean. Si usted sabe y va seguro y va convencido y va confiado en lo que es, no tiene por qué dudar. Es simplemente una opción, pensar que va a irle bien o que le va a ir mal. Es usted quien lo elige. Y deje pensar que no lo merece. Cuando le pasen cosas bonitas, algo ha hecho en la vida para merecérselo. El ser humano por naturaleza le tiene más miedo al éxito que al fracaso. ¿Por qué? Porque en el fracaso no tenemos nada que perder. Ya, estamos en fracaso. Pero cuando estamos viviendo momentos de éxito, en el fondo sentimos miedo, ¿qué tal si lo perdemos? Pero le quiero decir una cosa. Cuando usted fracasa en algo, tiene dos posibilidades. O se echa a llorar porque fracasó o simplemente aprendió. Así que de todas maneras siempre tendremos la oportunidad de ganar porque ganaremos aprendizaje. De otro lado, quiero hablarle de los miedos. Trabajar en esos mapas mentales tiene que ver mucho con el tema de nuestros miedos porque a veces nos paralizamos y nos negamos la posibilidad de avanzar. Y quiero que detecte tres miedos importantes. Hay un miedo que es ese miedo que le dice a usted, cuidado porque si pasas avenida es peligroso porque puede arrollarle un carro, ¿cierto? Entonces usted dice como, tengo que tener más precaución. Cuidado porque si va por esa calle es muy sola y de pronto lo pueden robar. Es un miedo del instinto que me está cuidando, que continuamente me está diciendo, tenga precaución, es el instinto de supervivencia. Ese miedo hay que mantenerlo, porque es que claramente si usted no tiene ese miedo, pues se pasa la avenida sin precaución y pues es claro, hace parte de nosotros. De otro lado, hay un miedo, que es ese miedito que yo siento, por ejemplo, acá hablando con ustedes, como unos nerviositos que en el fondo es como adrenalina, o cuando uno va a una entrevista laboral, o cuando uno va a presentar una tesis en la universidad. Es un miedito, pero en parte es un miedito chévere porque ese miedito lo que lo obliga a usted es a prepararse más, a hacer las cosas mejor, realmente a entrar en competitividad, porque usted dice, bueno, si me preparo, cuando yo vaya a esa entrevista, pues aunque tengo miedo, en el fondo sé que estoy preparado y que sé que estoy seguro de lo que voy a responder. Pero hay un tercer miedo y quiero contarle de qué se trata este miedo. Entrevistaron a un grupo de abuelos que ya estaban pues a pocos días de irse de la tierra y les preguntaron, ¿usted de qué se arrepiente? La mayoría respondió de lo que no hice, de no haber hecho tal cosa, de no haber hecho tal otra, pero ninguno respondió de haber hecho. O sea, la mayoría de personas no se arrepentían de lo que no hicieron, sino se arrepintieron no se arrepentían de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces el miedo a usted le dirá, no lo haga, no dé el paso, no haga la invitación, no lo intente, le va a salir mal. Y ese es el saboteador. Dicen que el 70% de la humanidad tiene algo que se llama el saboteador, que es el que le está diciendo le va a salir mal. Cuidado porque si toma esa decisión, de pronto las cosas no le van a salir bien. Pero como le dije anteriormente, muchas veces puede usted perder porque no le salen las cosas como esperaba, pero en el fondo va a ganar porque va a tener experiencia en madurez. Entonces, cuidado con ese miedo. Muchas veces a ese miedo hay que decirle gracias, acompáñame si quieres, pero no me voy a detener. Porque por miedo muchas personas dejan de hacer cosas y se quedan con esa música dentro y con esa frustración de ¿qué pasa si yo lo hubiera hecho? Dejar las excusas. Y es que resulta que las personas por lo general están acostumbradas a llenarse de excusas y esto tiene que ver con mapas mentales también. El 31 de diciembre a las 12 de la noche muchas personas se llenaron de uvas, creo que son 12. Se comieron 12 uvas con 12 propósitos y 12 sueños y el año que viene voy a hacer,
Pero resulta que llegó el 1 de enero. El 1 de enero en mi país, por ejemplo, se hacen asados, se hacen parrilladas, se hacen sancochos. Entonces, bueno, el primero no puedo empezar pues porque estoy en comida familiar. A los 8 días, pues tampoco puedo empezar porque es fiesta de Reyes. A los 15 días tampoco puedo porque es que resulta que con el COVID los gimnasios están cerrados y yo me había prometido que iba a hacer deporte. Y van pasando los días y hoy, después de cuántos meses, sigo diciendo, lo que pasa es que está haciendo frío, no puedo correr, lo que pasa es que me duele la rodilla. Entonces siempre me estoy inventando excusas. El tema aquí no es que la gente se las crea, eso no importa. No importa si yo le creo a usted lo que me está diciendo o si usted le crea, le dice a su jefe y su jefe le cree. El problema es que usted se vive autoengañando continuamente. Cada vez que usted está diciendo excusas, pues está fallando usted mismo. Y una de las relaciones más importantes que usted tiene que llevar, o la relación más importante que usted tiene que tener, es la relación con usted mismo. Ahí empieza absolutamente todo, incluso su inteligencia emocional. Porque si usted no es capaz de cumplir con un plan que estableció desde hace un tiempo y se llenó de excusas, pues se va a sentir frustrado. Otra cosa muy importante es reforzar los autos. Nos damos cuenta por lo general que en inteligencia emocional absolutamente todo viene desde nosotros. La autoconciencia, la autoconfianza, el amor propio. Todo esto viene de todo lo que yo estoy reforzando continuamente desde mí mismo. Es muy difícil que yo no tenga autoconfianza y vaya y refleje confianza afuera. Pero si yo frente al espejo me hablo y me digo, esto nos va a salir bien, bien porque hoy lo vamos a lograr, bien porque usted es capaz de hacerlo, le pido perdón por todas las veces que le he dado palo, voy a dejar la culpa y simplemente voy a avanzar. Perdóneme por esto, pero sé que somos capaces de hacerlo. Claramente yo voy afuera con más seguridad. Pero si yo empiezo a dudar, si yo digo, no, pero es que en el pasado mire todos los fracasos que ha tenido, pues difícilmente afuera me van a comprar el cuento. Esto es tan simple como el que es buen vendedor. El que es buen vendedor reconoce su producto, cree en él, lo ha usado y puede dar testimonio de él. Pero si no lo conoce, nunca lo ha usado y no puede dar testimonio de él, difícilmente la gente le va a creer el cuento. Así que refuerce los autos. ¿Y los autos qué son? Lo que le corresponde a usted, ese metro cuadrado que es su responsabilidad únicamente. De otro lado están nuestras creencias y nuestros hábitos. Y aquí es bueno hacer un ejercicio. ¿Cuáles son las creencias que yo tengo frente a? ¿Qué creo yo sobre el dinero? Hay personas que dicen, pues desde pequeños en mi familia me decían, es que como el dinero no crece en los árboles, entonces yo fui pensando que el dinero era escaso. Entonces hay personas que dicen, no, es que definitivamente el dinero es escaso. ¿Quién dijo? ¿Por qué hay tanto millonario? ¿Porque hay gente que no tiene que trabajar tanto? ¿O es que el dinero requiere mucho esfuerzo? Con todo el respeto y todo el cariño. Si fuera así, ¿no cree que los señores que trabajan en las obras de construcción serían millonarios? Pues trabajan demasiado. Es simplemente las creencias que yo voy alimentando frente a. Si yo digo que la gente es mala, que la humanidad es mala, yo simplemente estoy abriendo las puertas para que toda la gente que llegue a mi vida sea mala, porque yo estoy haciendo una creencia. Finalmente yo estoy creando algo en mi mente y eso está haciendo que sea evidenciado. Y mis hábitos. Yo soy la suma de todo lo que hago todos los días. De otro lado está la ansiedad y la frustración. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es exceso de futuro. ¿Qué es la frustración? Exceso de pasado. Simple. Si usted se niega a estar aquí y ahora, difícilmente va a haber, por ejemplo, incertidumbre, va a haber miedo, va a haber angustia. Si usted dice, yo hoy, en este presente, puedo construir el futuro que tanto anhelo, usted no va a estar pensando en qué va a pasar en diciembre. Es curioso, pero lo encuentro con mucha frecuencia. La gente vive más 3 meses después, 5 meses después, pero no vive en el día de hoy. Entonces, por estar viviendo hacia adelante o hacia atrás, se les olvida construir este regalo llamado presente. Un tip, cuando usted tenga problemas de no poder vivir aquí, comience a decir, mi futuro en manos de Dios, por ejemplo, si usted cree en Dios. O otra cosa es suelto y fluyo, porque la gente vive sufriendo en el fondo por algo que ni siquiera ha pasado. Entonces, o viven muy ansiosos y entonces viven comiendo, 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 o viven muy frustrados. Si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho, y déjeme decirle una cosa, cero culpa. ¿Por qué? Por lo que usted hizo, porque lo que usted hizo en el pasado, lo hizo porque eso era lo que había en su corazón. Igual lo que no lo hizo, lo que no hizo. Si no lo hizo es porque en su corazón no estaba. Entonces deje de culparse tanto y más viva el presente. De otro lado, manejar la incertidumbre. El tiempo que hemos vivido hace más de un año con el tema de COVID,
nos ha llevado a reevaluar muchas cosas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra forma también de actuar en la sociedad, ¿no? Y de elegir nuestras prioridades. Yo, por ejemplo, entendí que mi prioridad podía ser mi familia cuando antes no lo era. Mi familia, mis parientes, pues mi familia cercana es mi esposo, pero los parientes son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros familiares cercanos, y me di cuenta que era lo que finalmente tenía junto a mis amigos de siempre. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Pues con autoliderazgo, absolutamente todo lo que yo le acabo de mencionar acá. Pero resulta que esa incertidumbre nos hizo un cambio de chip mental. Algunas personas lo han descubierto, otros no, otros simplemente seguirán, yo le llamo dormidos. Porque cuando llegó esa incertidumbre, lo que hizo fue distraernos. Separo esta palabra por una simple razón, y es que el señor John Maxwell, que es uno de los gurús del liderazgo, dice que la distracción es simple. Como usted puede ver, distracción. Tracción, cuando yo voy hacia adelante, me estoy impulsando, haga de cuenta que es una llanta que está engranada y que va impulsándolo a usted hacia adelante. Pero cuando yo le meto el dis, lo que hago es que hago que la tracción deje de ocurrir y me detenga. Eso ocurrió, por ejemplo, en este tiempo de incertidumbre. Fue cuando más trabajo tuve como coach porque las personas no sabían manejar el encierro, no sabían qué era estar solos con ellos mismos, no sabían qué era no salir a la calle. Entonces comenzaron a sufrir hartos periodos de incertidumbre porque su mente comenzó a volar, comenzaron a vivir, no en marzo de aquel momento, que era ese marzo en el que ninguno sabía qué iba a pasar, sino comenzaron a decir, ¿y ahora qué va a pasar en mayo, en julio, en diciembre? Hasta se veían incluso algunas estadísticas que decían que el COVID pasaría en junio. Bueno, ya vamos para un año, un año más y algunos meses. Pero definitivamente el cuento aquí es, si yo me conecto en este momento y si dejo de tener mi mente tan desocupada, muy seguramente esa distracción no me va a pegar tan duro. ¿Cómo me distraigo? Por ejemplo, viendo noticias. Grave error. Porque las noticias por lo general tienen ese componente, es distraerme, o ese es el objetivo. Ahí es cuando comenzaron a aflorar las emociones negativas. Dicen que los momentos de crisis son los que muestran realmente quiénes somos nosotros. Quiero que tenga algo muy claro, y esto no solamente tiene que ver con COVID, sino con cualquier situación en su vida donde ha tenido tensión o ha tenido estrés o se ha sometido a momentos muy, muy fuertes. Es que usted puede haber cometido un error, pero usted no es un error, porque las personas a veces creen que porque les pasa algo duro o algo difícil son un error, y definitivamente no lo somos. Podemos cometer errores, pero podemos enmendarlos, aprender y seguir adelante. Mejorar mi observador es la forma en que yo veo las cosas, y la forma en que yo veo las cosas es simplemente la consecuencia de lo que yo llevo dentro. Recuerde una cosa importante, conformidad es diferente a adaptabilidad, porque hay personas que simplemente ya se conforman con eso, y eso fue lo que me tocó. Claro, eso fue lo que me tocó, pero yo lo puedo cambiar, y esto tiene que ver con yo me adapto, pero con esa responsabilidad de cambiar mi realidad. Listo, el COVID nos encerró, pero ¿yo qué voy a hacer dentro en mi encierro? ¿Yo qué voy a aprender estando guardado en mi casa? Muchas personas lo han descubierto, otras por el contrario han continuado como venían. Tenga en cuenta algo, la esperanza del líder calma la ansiedad. La ansiedad generalmente es una emoción que acompaña a mucha gente, pero si usted ve, hay personas que envían mensajes alentadores, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos equipos o atendemos áreas de servicio al cliente o tratamos con personas difíciles, cuando nosotros somos líderes no podemos caer en dejarnos llevar por las emociones de los otros. Entonces, esto es una invitación a que seamos adaptables, y aquí quiero invitarlos a que en algún momento busquen la parábola del bambú y del roble. El bambú cuentan que cuando hay esas lluvias huracanadas, esas tormentas muy fuertes, cuando van a revisar qué quedó, pues el bambú se mantiene en pie, porque el bambú se adapta. Mientras que el roble se parte, porque es rígido, porque es inflexible, porque se niega. Lo importante para nosotros aquí es, no podemos permitir eso en nuestra propia vida. El cambio es constante, como lo vemos acá, definitivamente no es una opción, es una necesidad, y la era tecnológica recientemente nos ha mostrado la necesidad de cambiar. No sé, antes se hablaba de décadas, de los 80, los 90, eran muy marcados. Después del 2000 eso dejó de existir, ya no hablamos del 2010, del 2020, sino hablamos es año tras año a lo que nos hemos venido enfrentando. Y por supuesto, después de la
de la era tecnológica hemos visto que el ritmo es mucho más vertiginoso. Si todo cambia, ¿por qué nosotros no cambiamos? Y es que miren, finalmente el cambio trae beneficios. Les muestro esta imagen. Y es inevitable. ¿Por qué? Algo simple. Nacemos, crecemos y nos reproducimos. Estamos viviendo un cambio constante. Cada 7 años nuestras células se están renovando. Hay un conceptico llamado neurogénesis y otro que es neuroplasticidad. La capacidad que tengo de crear nuevas neuronas y la capacidad de aprender y desaprender. Y 70.000, 80.000, 90.000 pensamientos por día. Cambiar un hábito, como por ejemplo fui al médico y el médico me dijo, tiene problemas de triglicéridos, si no cambia sus hábitos, claramente continúa, va a tener de pronto un final lamentable. Entonces, muchas veces el problema de no cambiar, de cerrarnos, de decir es que yo soy así, es que mi forma de ser es esta, es que nos puede llevar a desaparecer. Y aquí claramente estoy utilizando algunos ejemplos, me voy a enfocar básicamente, por ejemplo, en lo que pasó con Blockbuster. Y es que en algún momento la persona de Netflix se le acercó y le dijo, venga, ¿por qué no creamos esto? Lo invito a que me acompañe a sacar este proyecto adelante. Esa persona con su arrogancia y su soberbia le respondió, gracias, pero es que no veo futuro para una plataforma de películas cuando el negocio de Blockbuster es las multas que la gente paga porque se demoran en entregar las películas. Pues bueno, llegó alguien que entendió el mercado, que definitivamente lanzó una solución ganadora y ya sabemos la historia de Blockbuster y ya sabemos la historia de Netflix, ¿no? Entonces, cuando se trata de cambiar es simple. Reconozca la necesidad de ese cambio, evalúe las posibles opciones que tiene, elija la mejor alternativa. La lluvia de ideas es simple, recoger muchas ideas y de ahí elegir la mejor. Y algo muy importante, tome acción. No se trata solamente de ser determinado. El 31 de diciembre dije que iba a hacer ejercicio. Se trata es definitivamente de tomar acción. La posibilidad de que yo haga algo que vivo postergando va a ser nula. Entonces deje de postergar y simplemente tome acción. Y este tipo de cosas que hemos visto y esa necesidad de hacer cambios nos llevan a una realidad y es una nueva visión de liderazgo. Ese liderazgo que inicia desde nosotros, desde nuestra esencia, donde no somos víctimas, sino somos responsables, que es muy diferente. Yo no puedo culpar a mis padres, al gobierno, al clima, a todo lo externo. Yo tengo es que aprender a hacerme responsable. Y conocí a una señora en una organización que era hermosa, era bella, pero cuando estaba brava todo el mundo le tenía terror. ¿Por qué? Porque era una señora con muy baja inteligencia emocional. Entonces la gente decía, uy, no, la jefe está brava. Ese día todo el mundo tenía miedo, en esa oficina todo el mundo temblaba porque la jefe estaba brava. Y resulta que es que nosotros no podemos llevar a nuestra gente a ese punto, a que sientan miedo porque es que yo estoy molesto. Definitivamente es una responsabilidad. Cuando se trata de nuestras emociones, en primer lugar, tenemos que autocontrolarlas. Entonces, si yo soy en esencia lo que pienso, lo que siento y lo que actúo para ser coherente, pues tengo que comenzar a entender que todo viene de mí, que puede llegar alguien a ofenderme, pero yo soy quien reacciono de la manera que quiero reaccionar. Entonces, técnicas de autocontrol y algunas estrategias que le pueden servir. Entonces recuerde que todo proviene de usted. Esto es restauración cognitiva. Todo viene de mí. Puede venir alguien a atacarme, pero soy yo quien elijo cómo voy a reaccionar. Importante, ¿de dónde viene esto? De mi pensamiento, de mi verbalización, de las creencias, como ya lo vimos, lo que yo creo de, y de las expectativas que yo tengo frente a la vida. Entonces empiezo por descubrir los supuestos orígenes de mi problema. Ah, es que yo realmente sé que me falta perdonar y que por eso yo exploto fácilmente. Identifico los pensamientos irracionales. Muchas veces pienso cosas absurdas, entonces tengo que comenzar a filtrar muy bien esos pensamientos. Y luego, cuando yo filtro esos pensamientos, pues me convenzo de lo irracional que pueden ser mis creencias. Estoy totalmente equivocado, sesgado. Y pues ahí se vuelve un desafío para mí comenzar a pensar diferente, a reemplazar esos pensamientos y a crear unas realidades distintas para mi vida. ¿Qué elementos son claves aquí? Primer lugar, autoobservación. Es esa capacidad de yo verme a mí mismo, de reconocer que si la gente me dice, venga, es que ay, usted tiene este defecto, y si lo escucho con mucha frecuencia o mire esa área de oportunidad que tiene, pues definitivamente tengo que autoobservarme y darme cuenta que es real lo que me están diciendo y que está en mis manos cambiarlo.
Usar una técnica del distanciamiento emocional que tiene que ver con esa forma en que yo comienzo a separar mis emociones, a veces ser un poco más observador. Y es que definitivamente yo no puedo mezclarle a todo temperamento. Es que yo soy así porque los González somos bravísimos. ¿Quién dice eso? Yo soy quien elijo cómo quiero reaccionar frente a cualquier situación. Y pruebas de realidad es la obtención del feedback. Pregúntele a la gente cercana. John Maxwell nos da un ejercicio y es pregúntele a las personas más cercanas a usted, a las 5 personas más cercanas, oiga, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? De un lado, no solamente logro escuchar aquello que no quiero escuchar, y eso me hace trabajar en mi tolerancia, en mi paciencia, y de otro lado trabajo en la escucha, porque no debo de responder nada, simplemente escuchar y tomar nota. Y finalmente, tome acción nuevamente. Entonces, para concluir, realice pequeños esfuerzos, depende de usted. Si, por ejemplo, usted no se resiste a un postre, Daniel Goleman, que es uno de los expertos en inteligencia emocional, recomienda que se compre el postrecito y lo deje cerca de usted y diga, en 2 días me lo como. Es una forma de comenzar a autorregular su conducta. De otro lado, sea empático, no se tome las cosas personal. Empatía simplemente es la capacidad de conectarme emocionalmente con el otro. Usted no sabe lo que el otro le puede estar pasando. Algún día vi un post que decía, usted de una persona sabe el 5%, no sabe el resto, el 95% que hace que la persona actúe como está actuando. La persona puede tener problemas, puede estar pasando por situaciones difíciles y a veces lo fácil es acusar, como este chiquitín que nos estamos viendo acá. Programe su subconsciente, es simple, empiece por perdonar, reemplace sus pensamientos, cuando usted detecte un pensamiento que lo bajonea, que lo pone triste, pues cámbielo por uno opuesto y que sea más positivo. Comienza a trabajar en afirmaciones. Usted puede no tener un peso en su billetera, pero usted dice, soy próspero, soy abundante, me conecto con el cielo y veo la abundancia, entonces eso me va a hacer vibrar de una manera distinta. Y visualice. Si usted sabe que tiene problemas de temperamento, pues ¿por qué no se visualiza tranquilo, relajado, en buena tónica? Depende de usted. Y finalmente, recuerde que los movimientos son los precursores de las emociones. Vamos a estar expuestos a emociones todo el tiempo porque estamos tratando con otros seres humanos de carne y hueso, con miedos, con inseguridades, con problemas. Y eso nos lleva a que las emociones sean un vaivén. Depende de nosotros cómo las logramos superar. Y la sabiduría no aparece en las lecciones fáciles. Recuerde que sale de lo difícil. Finalmente nosotros nos forjamos nuestro carácter a través de las situaciones duras. Existen 2 formas de aprender en la vida y una es de manera intencional y otra es simplemente cuando nos toca. Quiero agradecerle por su tiempo, espero que se lo haya disfrutado y con que una sola cosita le sirva para su vida y para mejorar en todos los entornos, me siento mejor remunerada que nunca. Muchas gracias, le comparto mis redes sociales si quieren seguirme y como siempre recuerde que todos vinimos a ejercer liderazgo. Chao. Un hermoso joven estaba tan fascinado consigo mismo que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un lago.
Un día, la orilla cedió y cayó al agua muriendo ahogado. En el lugar en el que cayó nació una flor a la que llamaron Narciso. Un tiempo después, llegaron las oreades, las hadas del bosque, y vieron el lago transformado en un cántaro de lágrimas saladas. ¿Por qué lloras?, preguntaron las oreadas al lago, y este respondió: lloro por Narciso. Las oreades exclamaron: oh, por supuesto, no nos asombra que llores por Narciso. Al fin y al cabo, a pesar de que nosotras siempre corríamos tras él por el bosque, tú eras el único que tenía la fortuna de contemplar su increíble belleza. El lago respondió sorprendido: ¿pero cómo? ¿Narciso era bello? Y las oreades, atónitas, lo miraron y dijeron: ¿quién sino tú podría saberlo? Era en el reflejo de tus aguas, en tus orillas, donde él se inclinaba para contemplar su rostro maravilloso todos los días. El lago permaneció en silencio unos instantes y finalmente respondió: sí, lloro por Narciso, porque cada vez que él se inclinaba sobre mi orilla, yo podía ver en el fondo de sus ojos reflejada mi propia belleza. Nos pasamos la vida tratando de agradar a todos, buscando ver nuestra propia belleza reflejada en los ojos de los demás. Aprobación, aceptación, inclusión, llámalo como quieras. Lo cierto es que seguimos pensando que somos lo que los demás piensan de nosotros, es decir, seguimos buscando y pensando desde el ego y no desde la fuente. Cuando llegamos al atardecer de la vida, descubrimos que la única belleza que vale la pena ser tenida en cuenta es la que proviene de esa fuente, que es inagotable y que además está en el mejor lugar del mundo, dentro de nosotros mismos. No importa qué edad tengas, no esperes a llegar al atardecer de la vida para descubrir que aquello que siempre estuvimos buscando siempre estuvo en nuestro interior. Muy buenas tardes para todos. Soy Carlos Felipe García, ingeniero civil graduado de la Universidad Piloto de Colombia, con 11 años de experiencia en el medio asegurador como técnico. He realizado inspecciones para evaluar desde el proceso de suscripción hasta realizar procesos de ajustes y procesos de indemnizaciones para diferentes tipos de seguros, entre esos los seguros de copropiedad, de la propiedad horizontal y de copropiedades. Mi empresa, G2L Proyectos, es una empresa dedicada al tema de consultoría, diseños e interventorías a nivel general en cualquier tipo de contratación pública, privada y de ámbito de obras civiles, de suministros o prestación de servicios. También realizamos la formulación de proyectos y consultorías. Bien, el día de hoy queremos hablarles sobre los seguros para la propiedad horizontal, sus beneficios, sus condiciones. Esto con la expectativa de que ustedes puedan conocer y ampliar un poco su base sobre los seguros al momento de contratarlos, al momento de solicitarlos con sus proveedores o con sus corredores de seguros, y que tengan mayor confianza en las compañías que están escogiendo y que se encuentran acá en Colombia. Debo aclarar que nosotros somos agentes externos a todas las aseguradoras, no es un acto compromisorio a ninguna compañía de seguros ni a la agremiación de las aseguradoras, que es Fasecolda, pero basado en la información que ellos nos suministran, nos permitimos dar esta charla. Bien, iniciando, vamos a hablar sobre los aspectos generales de los seguros que atañen a la propiedad horizontal y a las cuales ustedes como administradores, como consejeros representan. Lo primero es que la copropiedad de la finca raíz se rige bajo los términos de la ley 675 del 2001. También
es válido aclarar su disposición inicial, que es por la cual se regula la forma especial del dominio, denominado propiedad horizontal, en la que concurren derechos de propiedad exclusivo sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes. Eso es importantísimo aclarar. Basado en esta ley de la República, generada por el Congreso de la República, es donde encontramos las definiciones de qué es un bien común. Entonces, es la existencia de las cosas o el derecho patrimonial sobre un bien donde vive dos o más personas, ¿sí? Es una edificación sometida a un régimen de propiedad horizontal, el cual también está debidamente reglamentado mediante esta ley, donde existen unidades privadas, áreas comunes, donde se convierten en un patrimonio individual, pero a su vez también un patrimonio colectivo, donde todos habitamos, convivimos y donde tenemos una correlación. También tenemos el derecho y el deber, de acuerdo con esta ley, a generar una protección patrimonial de las propiedades y las debemos garantizar. Esto también nos lleva a que nuestro conjunto tenga diferentes zonas, bien sean privadas y de uso particular, que sean de la copropiedad o conjuntas en las personas que convivimos dentro de los conjuntos residenciales, y zonas de uso exclusivo, pero que siguen siendo de la copropiedad en general, como son en muchas ocasiones los balcones y las terrazas de ciertos conjuntos residenciales. Debemos aclarar que esta zona que estoy demarcando con el puntero, pues es nuestro conjunto residencial. Tenemos accesos comunales, de pronto en ciertos conjuntos tenemos parqueaderos privados, parqueaderos de uso común, que siguen siendo de la copropiedad, salones comunales, salones sociales, nuestras cubiertas, nuestras fachadas, la apariencia de la fachada, que es un marco muy importante que resaltar. Algunos y probablemente las personas que nos están viendo en esta conferencia pertenecen a diferentes ciudades, pero hoy en día en la mayoría tenemos piscinas, zonas húmedas como los turcos o los jacuzzis, áreas de circulación, gimnasios, que debemos contemplar dentro de nuestros bienes y que debemos apropiárnoslos como un bien común. Son áreas comunes que utilizamos entre todos. Elementos que soportan las edificaciones, los elementos estructurales, los muros, los cerramientos también es bastante importante aclarar. Los cerramientos, las zonas de tránsito y de acceso a los conjuntos son parte esencial y son parte de las áreas comunes que ustedes deben tener cuenta dentro del seguro. Debemos también hablar sobre los riesgos a los que están expuestos los conjuntos. Y como vamos a hablar en esta ocasión de nuestros seguros, me permito aclarar que el seguro es un contrato entre la copropiedad y una aseguradora debidamente establecida, con registro de Cámara y Comercio, vigilada por la Superintendencia Financiera. Más adelante extenderé, si nos queda el tiempo, de por qué es vigilada por la Superintendencia Financiera. Y es un contrato con el cual ustedes están trasladando el riesgo de lo que pueda suceder dentro de su conjunto a ese tercero que se llama la aseguradora.
Bien, dentro de la ley 675, en su capítulo cuarto, en el artículo 15, habla específicamente de los seguros que deben como mínimo y como obligación tener los conjuntos que se consideren de régimen de propiedad horizontal. Los que estén bajo esta norma y los que tengan el régimen de propiedad horizontal deben constituir este seguro. Y es que los seguros, como mínimo, deben contar con la cobertura contra incendio y contra terremoto, que garantice la reconstrucción total de lo mismo. Es decir, si sufre un incendio en áreas comunes, si sufren a causa de un terremoto la pérdida del conjunto, la aseguradora debe garantizar reconstruir el conjunto. Eso no incluye los acabados, no incluye el gimnasio, no incluye la portería o el acabado de la portería más bien, porque si incluye la estructura de la portería y del acceso, pero es importante aclarar que ese es lo mínimo que deben contratar los conjuntos y debe estar dentro de su renovación y dentro de su presupuesto anual, que cada año mínimo tenemos que contratar estos dos amparos. Se debe constituir, en su parágrafo primero dice, debemos constituirlo mediante pólizas de seguros que tasa y trata la presente ley. Es decir, es una ley orgánica del Congreso de la República que nos dice deben suscribir esta póliza. Y las indemnizaciones provenientes de los seguros quedarán afectadas en primer término a la reconstrucción del edificio, a la reconstrucción del conjunto. En los casos que este sea procedente, si el inmueble no es reconstruido, el importe de la indemnización, es decir, el pago, se le proporciona a cada propietario en su capacidad y en su proporción de lo que estaba asegurado. O sea, dependiendo de los coeficientes asegurados. Tenemos diferentes tipos de riesgos, ¿no? Dentro de las copropiedades presentamos daños por aguas provocados por inundaciones, lluvias. Esas inundaciones provienen de lluvias, provienen de la rotura de tuberías. Puede ser por escapes, también acumulación de aguas lluvias en las cubiertas. Daños por vientos demasiado fuertes, en especial en ciertas zonas costeras del país hemos tenido afectaciones por este tipo de vientos. Recordemos que al ser una zona costera, pues el viento llega directamente del mar abierto, dañando fachadas, dañando techos, dañando ventanería. En las zonas de cierta altitud sobre el nivel del mar, donde tenemos procesos de granizada, también contamos con daños por granizo, daños por rayo o fluctuación de la corriente eléctrica, es decir, por tormentas eléctricas, también por la variación que pueda presentar los procesos de energía dentro de nuestro conjunto, porque hayan altas o porque hayan bajas de corriente en nuestras instalaciones, tanto privadas como de áreas comunes. Pérdidas patrimoniales de los copropietarios en caso de que se culpe a la copropiedad por los daños ocasionados en bienes de terceros, es decir, cuando se nos inunda por una granizada, por ejemplo, acá en Bogotá, nuestra cubierta se rebosa el agua, entra a los apartamentos, genera daños, pues la copropiedad termina realizando la indemnización a través del seguro a ese tercero para poder mitigar el impacto que causó esta afectación. Y otros tipos de terrorismo, otros tipos de riesgos como el terrorismo, como la sustracción, los daños de vidrios, el daño interno de la maquinaria y el equipo fijo que tiene el conjunto residencial.
Esto es importante aclararlo. En la diapositiva anterior veíamos que teníamos dos coberturas obligatorias. Dependiendo de la compañía que ustedes elijan que les traiga el corredor de seguros, pues ustedes van a encontrar ciertos beneficios y ciertas diferencias dentro de los contratos de seguros que van a suscribir con esas compañías. Habrán unas que les otorguen más beneficios, habrán unas que les otorguen menos beneficios. Y ya vamos a hablar un poquito de la dispersión del riesgo que ustedes le están trasladando a la compañía. Recordemos que el contrato de seguro es trasladar el riesgo que está bajo nuestro cuidado hacia el cuidado o hacia la tenencia de ese riesgo de un tercero que se llama la compañía de seguros. Yo le estoy diciendo, le traslado mi riesgo y usted lo asume de acuerdo al contrato de seguro que vamos a pactar con el valor de una prima, con el valor de una suscripción de un contrato de seguro. Como les comentaba anteriormente, tenemos procesos de granizada, por ejemplo acá en Bogotá, se ha visto en otras ciudades, hace poco y hace unos años lo tuvimos en la Alta Guajira, hemos tenido procesos de incendios en diferentes conjuntos, desde el área privada hacia el área y termina afectando el área común, o desde el área común que termina afectando a las áreas privadas. Entonces tenemos que tener en cuenta de dónde se deriva el incendio al momento de solicitar el pago de la indemnización. Aquí quiero hacer un paréntesis muy pequeño y es que muchas veces, y lo digo con amplia experiencia, es que decimos que los seguros no funcionan o que no sirven, que cada vez que vamos a realizar una reclamación nos objetan la reclamación y nos dicen que no al pago de la indemnización. Bien, es muy importante conocer las condiciones generales y particulares del seguro. Es de bastante importancia poder tener claro las particularidades de qué tengo yo en cobertura contratado para el seguro de mi copropiedad. Desde dónde empieza mi responsabilidad, es decir, desde dónde empieza mi deducible. El deducible es la parte que yo asumo como copropiedad del riesgo que yo le estoy asignando a la aseguradora. Debo entender perfectamente cuáles son las condiciones que me está exigiendo la compañía de seguros para yo estar informándosela debidamente y oportunamente. Es decir, si yo hago cambios en los sistemas eléctricos, si hago mantenimientos a los sistemas de hidráulicos, si hago mantenimientos a las piscinas, si hago mantenimientos a los gimnasios, si hago mantenimiento de fachadas, si hago mantenimiento de cubiertas. Yo, ¿por qué se lo debo informar a la aseguradora? Porque es una manera de decirle que yo estoy cumpliendo con mi parte de la prevención para mitigar los riesgos que le estoy trasladando a ella, para que en el momento en que yo tenga una afectación pueda reclamar y ellos no tengan la posibilidad de objetarla. Y eso es demasiado importante porque ustedes como administradores, como consejeros de administración, pues probablemente tienen en sus funciones la orden de escoger los mantenimientos, de priorizar qué tipo de obras o qué tipo de acciones van a llevar en su copropiedad, qué tipo de recomendaciones van a seguir y cómo deben reclamarle ante el seguro. A los seguros no hay que tenerles miedo, hay que saberlos llevar para que siempre nos respalden, para que siempre nos lleven un buen respaldo. Las compañías de seguros en Colombia son compañías grandes, son compañías eficientes, las conozco en su mayoría, y permiten siempre tener esa ventana abierta de que siempre van a responder por los daños. Pero si nosotros no sabemos hacerlo o omitimos información demasiado importante, es probable que nos
objeten nuestra reclamación. Bien, cerrando este paréntesis, debemos tener en cuenta y debemos tener mucho cuidado con lo que hacen nuestros copropietarios dentro de nuestras áreas comunes. Es decir, yo como copropietario soy dueño del área común y debo brindarle cuidado, debo brindarle un buen uso, pero además la administración debe estar también a cargo que si yo como copropietario voy a alterar esas áreas comunes, pues debo informarle que eso está prohibido y que eso lo puede exentar la aseguradora en el momento de una reclamación. Miremos este ejemplo. Tenemos un ejemplo de una ventana, ¿sí? La cual fue modificada en su exterior, tal vez para evitar filtraciones de agua, por falta de mantenimiento de fachada, o porque de pronto la señora consideró que quería resaltar el color del ladrillo, mejorar el aspecto de su fachada, pero resulta que esos procesos generan daños, generan inconvenientes. Entonces, hay procesos correctivos y hay procesos preventivos que ustedes pueden llevar a cabo, que si lo informan debidamente a la aseguradora, muy seguramente ellos les van a brindar el respaldo y la asesoría para identificar cómo se deben llevar esos procesos, cómo deben o qué tipo de respaldo les va a brindar su compañía de seguros al momento de tener ese tipo de afectaciones. Bien, acá debemos hablar un poco de los seguros para la copropiedad. Durante la construcción se generan varios tipos de seguros. Los seguros de cumplimiento para la ejecución desde que uno compra su bien inmueble, porque ellos manejan anticipos, manejan el cumplimiento de los contratos, son contratos que se rigen por el Código Civil, el Código del Comercio, son contratos entre particulares, pocas veces le compramos al Estado las propiedades, aunque se han visto casos. Pagos de salarios y prestaciones, esto también debido a que en cierto punto, como copropiedad, y cuando se está constituyendo esa copropiedad, nos constituimos como dueños del bien inmueble de esa edificación y al final pues terminamos en unos procesos que si no son cuidadosas las constructoras, terminamos nosotros siendo como patrones solidarios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que conocer los tipos de seguros que se constituyeron desde la construcción del conjunto para que en el momento de las postventas pues tengamos una buena estabilidad de la obra, tengamos una buena garantía y ahora, hoy por hoy, que ya también lo hablaremos más adelante, pero lo dejo enunciado en esta diapositiva, vamos a contener a la ley 1769 de 2016 y es el famoso ley de vivienda segura o la ley anti-space y de la cual se deriva un seguro esencial para las copropiedades nuevas. Bien, en la habitabilidad hablamos nuevamente sobre el seguro de daño material para todo riesgo para la copropiedad. Yo les voy a indicar unos procesos o las coberturas básicas que tienen las compañías de seguros. Vuelvo y les repito, como nosotros somos externos y nosotros no hacemos parte de las aseguradoras, pues tampoco podemos comprometer a ninguna compañía de seguros a dar mayores o menores beneficios al momento de expedir la póliza que ustedes adquieran. Pero sí les podemos indicar cuáles son los requisitos mínimos y qué es lo mínimo que ofrece la aseguradora al momento de poder entregar el contrato de seguros a la copropiedad, que está en cabeza de la administradora como representante o del administrador como representante legal de esa organización copropiedad que tiene una personería jurídica. Los amparos básicos son los amparos
contra incendio, contra los rayos, la explosión, los vientos fuertes, el granizo, el humo, impactos de aeronaves, y esto derivado de septiembre del 2011, del 9/11 de Estados Unidos, o de vehículos que, como lo vemos desafortunadamente en nuestro país, y debido a nuestra topografía no siempre es culpa de unos o de otros, pero si por las altas pendientes que tenemos perdemos el control de los vehículos, terminan adentro de las casas y terminamos generando diferentes afectaciones o dentro de los conjuntos residenciales. Daños por agua, por anegación, deslizamientos, avalanchas, terremotos, temblores, erupción volcánicas, que aunque tenemos pocas ciudades y tenemos pocos, pero pues tuvimos una tragedia debido a un deshielo de un nevado, que era un volcán, y terminamos con la pérdida de todo un municipio, maremotos y tsunamis. Esto pues para las zonas costeras, como bien lo podemos conocer, o pues no sé si lo tengan presente, pero por ejemplo nosotros tenemos un riesgo que hemos ido categorizando y que hemos ido reconociendo a través del tiempo de tsunami, y sobre todo en la costa pacífica de Colombia. Ahí tenemos un riesgo bastante importante que donde el sector público ahora monitorea los riesgos de un tsunami para esa zona. Tenemos beneficios adicionales que son métodos opcionales que ofrece cada compañía. Aquí puede que varíen en diferentes aspectos las pólizas de seguros. Entonces, pues el proceso de huelga, motín, azonadas, conmoción, daños malintencionados de terceros. Podemos asegurar nuestra maquinaria hidráulica, podemos también asegurar nuestros equipos desde el equipo de cómputo, desde los servidores del conjunto para las grabaciones de los videos de seguridad, los equipos que nos suministran mantenimiento a las piscinas, ascensores, automatización de puertas, tienen cobertura contra el hurto calificado también, daños por tentativa de hurto simple, como les comentaba anteriormente, los equipos de oficina. Podemos generar también pólizas de seguros de responsabilidad civil extracontractual o ante terceros, es decir, porque le generamos algún tipo de daño a un visitante, porque generamos algún tipo de afectación a un vecino con alguna obra. Bueno, diferentes formas y diferentes sistemas adicionales que podemos llegar a contratar con las compañías de seguros, y que depende mucho también de ese proveedor que ustedes tengan, que se llama el corredor de seguros o ese asesor de seguros, que es el que les lleva la mejor opción con la mayor cantidad de beneficios y al menor costo. Las compañías, y hago otro paréntesis, tienen un proceso de competencia, de pluralidad, es decir, acá no existe una única compañía, son muchas las compañías que ofrecen diferentes tipos de seguros, y ustedes pueden escoger entre varias, porque además los corredores de seguros por lo general siempre son brokers de diferentes compañías. Entonces pueden llevarles las mejores alternativas, pueden constituir la mejor póliza para que ustedes puedan llevar este proceso. La infidelidad de empleados de la copropiedad, es decir, cuando se sustrae información vital, privada, del conjunto, y los perjuicios que esto alcance a causar tanto a la copropiedad como para las personas que allí habitan, pues es demasiado importante y puede ser uno de los plus que les puede entregar su compañía de seguros.
Asistencia domiciliaria, mire, este caso es bastante particular y es bastante atractivo. Y es un tema de qué plus me da y qué tipo de asistencias me da mi aseguradora bajo mi contrato de seguro de copropiedad para mis habitantes, para mis copropietarios. Entonces, tienen asistencia domiciliaria primaria, de pronto un sistema de cerraduras, tienen de pronto asesorías externas en temas de seguridad, en temas de solicitudes para interventorías, términos de referencia, evaluación de riesgos, tanto primarios como durante ya el proceso del seguro, identificación de responsabilidades, entre otros. Eso es muy importante y como les repito, son adicionales que les pueden brindar esas compañías de seguro. En esta diapositiva quiero hablar algo muy importante, sobre todo para las personas que administran copropiedades absolutamente nuevas del 2016 a la fecha. Y es por la cual se establece la ley 1796 de 2016. Y es por la cual se establecen las medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos, y se asignan funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones, las cuales ya veremos más adelante, y las que nos atañen al tema de los seguros con respecto a esta nueva ley. Esta es la famosa ley anti-space, que ya está en vigencia, que ya está dentro de nuestro alcance. Desafortunadamente por malas prácticas, y lo digo como ingeniero civil, que se han causado dentro de la práctica de la ingeniería, valga la redundancia, pues el Congreso tuvo que emitir esta ley. Y se las subrayo y se las traje de manera literal para que ustedes la conozcan, para que ustedes la tengan presente, y esto obliga a que los constructores les entreguen a ustedes toda la documentación pertinente y que crean ustedes apropiada para conocer las garantías y la forma en que se construyó el conjunto que ustedes están administrando, para darle garantías a sus copropietarios y a su asamblea general, a sus consejeros, de que su conjunto residencial no va a presentar ningún tipo de ruina ni de destrucción. Es válido aclarar que dentro de su capítulo segundo o dentro de su capítulo número 2, en el artículo 8, da las obligaciones de amparar los perjuicios patrimoniales, que es lo que hemos venido hablando. Si mi bien inmueble amenaza ruina o destrucción, pues debe tener un tipo de respaldo patrimonial que me respalde a mí el 100%, tanto desde la parte privada como la parte comunal. Es decir, que a mí me deben respaldar hoy en día el 100% de mi conjunto residencial. Y esto basado también en otras leyes, la ley 1480 del 2011, donde nos obliga que debemos realizar esa garantía por 10 años, y básicamente la técnica de ocupación de vivienda nueva en su Código Civil, en el numeral 3, en el artículo 2060. Es decir, estamos con una cobertura bastante amplia, muy robusta, que los constructores deben cumplir con estos nuevos conjuntos residenciales que están entregando a esa copropiedad. Es más, es también porque este seguro no es inherente al seguro de copropiedad, pero muy seguramente debemos, y como se los contaba anteriormente, debemos
enterarnos muy bien de, del momento de los eventos y de cuando tengamos la ocurrencia de un siniestro, saber de dónde proviene la responsabilidad para saber a qué compañía o a qué tipo de seguro debemos reclamar. Eso es importante. Cuando uno reclama bien, las compañías de seguro responden por lo que uno solicite. Pero cuando no tenemos presente las particularidades del contrato que nosotros mismos expedimos como administradores, pues muchas veces omitimos información, no entregamos la información a tiempo, y eso en un medio asegurador, que valga la aclaración, es un negocio, no es sin ánimo de lucro, las aseguradoras son un negocio, pues ellos se permiten objetar las reclamaciones. Entonces, para evitar esto, para mitigar esas objeciones, pues debemos conocer muy bien las particularidades y debemos saber qué tipo de garantías tenemos al momento de la reclamación. Si voy a reclamar sobre una tubería rota, ¿por qué voy a reclamar? Pues, ¿bajo qué amparo? Si tengo una afectación de responsabilidad civil hacia un tercero, porque yo fui el que como conjunto residencial le ocasionamos un daño. Y les pongo un ejemplo claro que he puesto en diferentes charlas de esta feria de propiedad horizontal que se ha visto en otros años, y es una súper sencilla. Cuando teníamos el proceso de las talanqueras manuales o semiautomáticas, es decir, que el vigilante o la persona que estaba a cargo del acceso y de la salida de los residentes y de los visitantes accionaba esa talanquera, por equivocación la talanquera fallaba, por equivocación humana, por una falla eléctrica, por cualquier cuestión, y fallaba, y le cae encima el carro del visitante preciso. Él no es parte del conjunto, pero está dentro de nuestro conjunto y le generamos una afectación. Y podemos responderle tranquilamente con una póliza de seguros si contratamos el amparo de responsabilidad civil para terceros. Y demostramos que nuestra máquina tenía los mantenimientos y que de pronto falló por cualquier factor. Es un daño o es una ocurrencia fortuita, no es planeada. Entonces, eso nos podría cubrir la aseguradora si lo tenemos dentro de nuestro contrato de seguro. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque dentro del marco de lo que debemos tener como conocimiento de esta ley 1796 y de la ley de la ley 675 del 2001, que es la que nos obliga a constituir las pólizas de seguro, pues tenemos que saber a qué seguro le vamos a reclamar. Y dentro de esta ley 1796 nos obliga a que el constructor o el enajenador, es decir, el que termina vendiendo el bien inmueble y termina entregando la copropiedad a la administración, y lo digo con justa causa porque hemos hecho procesos de transición de la constructora a la administración definitiva y particular que asigna la copropiedad como un proceso de consultoría por áreas comunes, por equipos, por certificaciones, pues ese constructor o ese enajenador debe constituir unos respaldos y unas garantías que pueden ser garantías bancarias, que pueden ser garantías con productos financieros, que pueden ser seguros o con su propio patrimonio para garantizar durante esos 10 años de que su vivienda no va a presentar ninguna amenaza de ruina o destrucción total. Entonces es muy importante saber cómo constituyen y cómo reciben esas copropiedades. En Barranquilla, pongo el ejemplo, hay una zona en el norte de Barranquilla que se están haciendo muchos apartamentos y están pasando por este proceso de recibirle a las constructoras o al enajenador esas partes o esas zonas comunes donde están recibiendo como tal las copropiedades. ¿De dónde nació este tipo de seguro? Este tipo de seguro, pues como lo vemos en el lado derecho,
el famoso colapso del edificio Space en Medellín, el cual da paso al trámite a esta ley. Desafortunadamente esto fue un error básico de la ingeniería. Pero hemos tenido procesos también que por deterioro, porque construíamos anteriormente bajo otra reglamentación, bajo otra normatividad, pues hoy en día tenemos que entrar en esto, en los procesos de reforzamientos estructurales, en procesos de restauración de nuestras viviendas antiguas. Y que hay coberturas que garantizan que esas reparaciones que nosotros le estamos haciendo a nuestra vivienda y a nuestras zonas comunes sean garantizadas. Hay que saber tramitar el seguro. Y soy enfático en eso. Lo repito una y otra vez y perdón si a veces soy molesto con el tema, pero cuando sabemos contratar y sabemos leer nuestro contrato de seguro, vamos a tener 100% de eficiencia y eficacia al momento de solicitarle cualquier tipo de trámite a la aseguradora. Los costos de reparación de reforzamiento estructural, si lo contratamos, no los puede cubrir, por ejemplo, la aseguradora. O sea, cubre hasta los costos de reparación y refuerzo en que se incurra para eliminar la amenaza que sea necesaria y salvaguardar la construcción. Imagínense la cobertura y el plus que les puede brindar una compañía de seguros con esta cobertura. O sea, si usted tiene una amenaza de colisión, una amenaza de destrucción de su edificio que usted administra, usted puede llamar a su aseguradora y decirle, mire, necesito urgentemente un reforzamiento estructural, el cual la copropiedad no tiene presupuestado y necesito que por medio de esta cobertura ustedes me garanticen ese reforzamiento, que me traigan bien sea el constructor o que me reembolsen el dinero que yo me voy a gastar en ese reforzamiento estructural. Es decir, ustedes están trasladando su riesgo a ese tercero, a esa compañía que tiene los medios para poderles salvaguardar su construcción y su edificio. Y los costos de demolición y remoción. Recuerden que esos son temas plus que brindan ciertas compañías. Tienen un seguro que es el seguro de daño de bien material. Esto es contra todo riesgo para la propiedad privada. Existen nuevamente desde amparos básicos que ustedes pueden contratar, que ustedes pueden solicitar. Incendios, rayos, vientos, vehículos dañados por agua, por anegación, deslizamientos, avalanchas, temblor, erupción volcánica. Tenemos adicionales que también podemos contratar, que a veces las compañías de seguros no las pueden otorgar como plus a lo que estamos contratando, o que nos pueden decir, mire, si usted compra este seguro con más beneficios o con más cobertura, pues van a tener ciertos tipos de beneficios y ciertos tipos de descuentos. Huelga, motín, azonada. Recordemos que, y porque aparece tantas veces el tema de huelga, motín, azonada y conmoción civil. Quiero hacer otro pequeño paréntesis. Los seguros a nivel mundial, no solo en Colombia, a nivel mundial, cuando existen procesos o estados de conmoción interior, de guerra civil o de guerra mundial, dejan de funcionar. Los seguros a nivel mundial dejan de funcionar en el momento en que se inicia alguna guerra. Por allá, en una cierta época, algún presidente de esta nación dijo que estábamos en guerra y al día siguiente le tocó cambiar la versión de su discurso, porque salieron los medios aseguradores que si él aseguraba en medios nacionales
y se daba a entender que el país estaba en guerra, los seguros inmediatamente dejaban de funcionar. Entonces, las huelgas, los motines son procesos civiles en contra del Estado o en contra de algún tercero. Genera muchos daños y por eso son contratos y amparos que se deben contratar adicionalmente al contrato básico de seguro. Es válido aclararlo y por eso les digo, hay que conocer la particularidad de los contratos de seguros para que siempre estemos cubiertos y siempre el riesgo que nosotros le estamos trasladando al seguro, siempre, siempre sea eficaz y nos respalde, que nunca tengamos una objeción. Pero hay que tener claro esas particularidades y conocer el pormenor de por qué a mí me entregan un amparo adicional que me cuesta un poco más y que debo saberlo reclamar al momento en que me digo, uy, estaban en huelga al frente de mi conjunto y resulta que yo terminé afectado. Las asistencias domiciliarias, la habíamos hablado anteriormente, rupturas de vidrios, procesos de pronto cerrajerías, bueno, diferentes plus que dan las compañías. Eso lo da cada compañía y por eso prefiero no ahondar en el tema, pero sí quiero que los conozcan porque ustedes tienen derecho a contratar este tipo de seguros. Hay una cosa muy importante que se ha presentado en diferentes ocasiones al momento de contratar un seguro y pensamos que es una opción, de pronto porque nos asesoran mal, de pronto porque omitimos información. No creo en la mala fe de las personas, es decir, siempre he creído en la buena fe, pero a veces se nos pasan cosas y por desconocimiento dejamos de informar apropiadamente a la aseguradora y podemos generar un infraseguro. Es decir, aseguramos por debajo de lo que nosotros realmente tenemos. Omitimos información de lo que realmente existe dentro de nuestra propiedad horizontal. Y eso nos conlleva a que proporcionalmente el seguro pueda exentar la responsabilidad por omisión de información primaria y primordial, o que pueda pagar el seguro en proporción a lo que se aseguró. Entonces, del 100% del conjunto, por X o Y motivo, aseguramos el 80% del seguro del conjunto y resulta que sufrimos un daño o tuvimos algún impacto o tuvimos alguna ocurrencia de un siniestro. Pues resulta que la aseguradora tiene el derecho a decirles, pues yo les pago en proporción a la afectación que tuvieron y en proporción al contrato de seguro que usted suscribió. Es decir, ¿quiénes conocen el conjunto? Los administradores, los consejeros, la asamblea general. Pues ellos deben conocer el tipo de contrato que se va a firmar para garantizar que no tengan un infraseguro. Porque no pueden asegurar menos de lo que realmente tienen. Pero aparte de eso también existe un supraseguro, es decir, que aseguramos más, tendiendo a que si aseguro más de pronto el día de mañana o lo tengo o de pronto el día de mañana me pagan más. Y resulta que cuando la aseguradora manda al perito, manda a G2L Proyectos a hacer el peritazgo y resulta que G2L, como un tercero objetivo, como cualquier ajustador, encuentra que la información no es verdadera, pues o exenta la responsabilidad, objeta la reclamación y le dice, no está cubierto por este seguro porque usted no entregó la información debidamente, o le pago también en proporción. Si usted me subió el porcentaje de lo que realmente tenía y resulta que no aseguró el 100 sino el 120%, pues yo me puedo ir por ese 40% menos
porque pues resulta que yo le traslado a usted un deducible, que es la parte del riesgo que todavía salvaguarda la copropiedad, más lo que usted me hizo en supraseguro o en infraseguro. O sea que resultamos con una indemnización inferior a lo esperado, inferior a lo necesitado. Y es importante conocer lo que estamos asegurando. He conocido pólizas de seguros que, por ejemplo, le dicen a usted, asegura el gimnasio, asegura la piscina, asegura las zonas húmedas, y resulta que el conjunto, por ejemplo, en tierra fría, porque es viejo, no tiene piscina, no tiene gimnasio, no tiene, pero sí tiene, por ejemplo, un salón comunal, tiene parque de niños, tiene zona de sendero peatonal, que no están asegurados. Hay que saber qué se contrata al momento de expedir y al momento de solicitar el cubrimiento de cualquier asegurador. Hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer énfasis en que se asegure lo que está realmente dentro de nuestra copropiedad. Otros tipos de seguros que ustedes generan dentro de su copropiedad al momento de estar vigente, de tener personería jurídica. Seguros de prestación de servicios. La prestación de servicio de vigilancia, de servicios generales del edificio, de suministro. Muchas veces las entidades nos suministran, esa prestación del servicio viene incluida con la prestación y el suministro del material para ese equipo humano que nos prestan esos servicios. Pero hay que tener cuidado. Procesos y contratos de seguros de cumplimiento al momento de hacer obras civiles, remodelaciones, mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, restauraciones, entre otros tipos de trabajos en general dentro de nuestra copropiedad. Es muy importante saber también constituir estos seguros. Y estos seguros se derivan del contrato que genera el representante legal de la persona jurídica de la copropiedad, que es el administrador, junto con su contratista. Puede ser la compañía de seguros de servicios generales, puede ser la compañía de vigilancia, puede ser la compañía de obra civil, puede ser la de elementos mecánicos. Siempre constituyan un contrato y bajo ese contrato soliciten las pólizas pertinentes que existen, se exigen y están avaladas dentro del Código Civil General de la Nación y el Código de Comercio. Y son regidas por el Código de Comercio porque son hechos entre dos particulares vinculantes, es decir, ustedes están generando obligaciones y son ustedes los administradores que deben exigir en cualquier trabajo, por pequeño o mediano que sea, exijan siempre pólizas que garanticen esos tipos de trabajo. Lean las particularidades y las condiciones de esas pólizas para que ustedes conozcan qué beneficios, qué respaldo tienen, porque ustedes están generando ese contrato, están generando empleo hacia un tercero. Un poco de lo que deben amparar en esos contratos cuando les generan anticipos a los contratistas, el saber manejar los anticipos. Los anticipos son préstamos amortizables con hechos contables, diferente a un pago anticipado, que el pago anticipado es generar un pago, como su nombre lo dice, anticipado a la labor que va a realizar ese contratista. El cumplimiento de los contratos sobre cualquier contrato de obra civil, eléctrica, electrónica, de mantenimiento, de suministro, de prestación de servicios. El pago de los salarios y las prestaciones sociales de los trabajadores
y de la construcción, y la estabilidad de las obras o de los bienes que están realizando y ejecutando a través de sus contratos. Estabilidad de obra en el caso de los mantenimientos de fachadas, mantenimientos de cubiertas, mantenimientos de obras civiles. Calidad en los bienes instalados cuando son procesos eléctricos, electrónicos. Calidad del buen servicio a través de la prestación de automatización, de actualización, de dar charlas en su copropiedad. Es más, hoy en día, ustedes como administradores son microempresas y resulta que ustedes prestan un servicio al conjunto y aunque tienen una vinculación y unas obligaciones, ustedes también son contratistas de ese conjunto. Y qué bueno sería que ustedes sepan constituir sus propias pólizas de seguros para que el conjunto esté respaldado y ustedes brinden ese plus dentro de sus servicios. Eso es una información bastante importante que deben también tener en cuenta al momento de suscribir pólizas. Me gusta entregarles también la información de interés y ya para cerrar nuestra charla sobre la generalidad de los seguros. La Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA, quien agremia todas las aseguradoras. Si ustedes tienen dudas sobre una aseguradora, tienen dudas sobre un contrato de seguro, entren a la página de FASECOLDA. Ahí les dan las compañías que están autorizadas, el tipo de seguros que están contratando, hay generalidades de los seguros, hay constitución, hay herramientas que permiten mejorar nuestra experiencia con los seguros. Con nuestra compañía pueden comunicarse, pueden tener asesoría con nosotros, pueden a través de nuestra información que entregará la Fundación Esfera Azul y la Feria de Propiedad Horizontal, pueden obtener nuestros contactos, tanto de la gerencia técnica como la coordinación técnica y de ingeniería de nuestra compañía, para que ustedes siempre tengan el mejor respaldo. Recuerden que nosotros no ofertamos el seguro, pero los podemos asegurar desde la Constitución, desde el momento de la suscripción y el contrato de seguro, hasta el proceso completo de cómo llevar adelante una reclamación. Les agradezco mucho su atención, agradezco mucho este tiempo que han dedicado a esta charla y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.